Si pensás en ser un creador de contenido para YouTube o más bien adentrarte en el mundo del stream, créeme que no vas a llegar muy lejos si tu webcam se ve así. Pasemos a ver cómo mejorarla y de esa manera aumentar tus posibilidades de éxito como creador. Lo primero que hacemos es descargar OBS para nuestro sistema operativo si es que no lo tenemos. El link se los voy a estar dejando en la descripción. Una vez dentro del OBS vamos al apartado donde dice fuentes, le damos clic derecho y vamos donde dice agregar dispositivo de captura de video. Acá nos va a aparecer esta ventana donde nos va a pedir que le cambiemos el nombre si queremos. Le damos a aceptar o le cambiamos como quieran y una vez acá ya nos va a reconocer la cámara. Miren, se ve muy mal encuadrado, la resolución es muy mala. La primera configuración que vamos a hacer es cambiar la resolución, entonces nos vamos de nuevo al apartado donde dice fuentes, esta vez clic izquierdo para hacerle doble clic y nos va a saltar esta ventana con algunas configuraciones básicas para hacerle a la webcam. Lo primero que vamos a cambiar es la resolución, entonces nos vamos, dice tipo de resolución, le damos a dar acá a la barrita y acá nos aparece la opción de personalizado. Una vez que le demos clic la webcam se va a desconectar, le damos a resolución y vamos a elegir la resolución máxima de nuestra webcam. En mi caso yo sé que la resolución máxima es 1080, entonces le doy a esa. Formato FPS máximo para sacarle el máximo provecho y rendimiento, entonces yo siempre le doy ahí. Una vez cambiada la resolución simplemente le damos a aceptar y así es como se ve esta cámara en 1080 sin tocar ningún parámetro. Es muy importante que tengan en cuenta que vamos a configurar una webcam, no una cámara profesional, entonces es muy importante que hagan mucha entrada de luz para que podamos trabajar. En resumen, cuanta más iluminación tengan, mejor. Siempre se me ve espectacular bien. Es que estoy enfrente de la ventana, entonces cuando es de día siempre puedo abrirlo un poco y me da directamente la luz natural, entonces no tengo que tener otra iluminación, simplemente configuro un par de parámetros para que no sea tan brilloso y el contraste y listo. Eso es cuando es de día, pero cuando es de noche yo tengo la webcam posicionada de esta forma, por eso que me ven como me están viendo ahora, y atrás de la webcam, o sea atrás del monitor, tengo este foco con el que puedo regular la intensidad del brillo, entonces puedo hacer que alumbre con mayor o menor intensidad según el estilo que quiera conseguir. Y encima mío obviamente tengo el foco de la habitación, se vería de esta forma. Les recuerdo que ya es de noche, por cierto suscríbanse que ya casi somos 100 seguidores. Una vez dejado claro eso, ahora sí podemos continuar. Lo primero que tenemos que hacer es encender toda la iluminación que vamos a usar, ya sea el foco de la habitación, los paneles de luz que tengan, el aro de luz, lo que sea que tengan para iluminarse, enciendan todo. En mi caso yo grabo la mayoría de los videos de día, entonces lo que hago es simplemente abrir la ventana. Esta sería la iluminación completa que yo uso. Con todo el brillo iluminándonos bien, podamos empezar a configurar la webcam. Así que yo tendría que trabajar con esta luz que me está pegando. Como pueden ver, mi cara se ve toda brillosa. Entonces lo que vamos a hacer es darle segundo clic acá y nos vamos donde dice filtros y lo primero que agregamos es corrección de color. La gama sería el nivel de brillo, por así decirlo. Esto recomiendo directamente ni tocarlo a menos que su cámara se vea muy apagada. El contraste sería la iluminación del negro. ¿A qué me refiero esto? Me refiero a las sombras, aunque esto ahora que lo estoy notando más bien parece la exposición o el brillo que entra a la webcam que se aumente básicamente. Por ejemplo, si yo lo subo acá, todo el brillo que acá me está pegando la luz natural se vendría a iluminar muy fuerte. Y si le bajo se va apagando ese mismo brillo. Quiero que se vea más o menos, ahí estoy bien, ahí me gusta. La luminosidad ni lo toquen, esto es horrible, literalmente no cambia nada. Ahora sí, la saturación, esto sí me interesa porque la webcam viene muy apagada en color, entonces no se refleja el color de las cosas realmente. Por ejemplo, esta pared es roja, pero en persona es aún más roja, entonces le voy a subir un poquito de brillo. La saturación, perdón, no el brillo, la saturación le voy subiendo un poquito, no tanto. Por ejemplo, ahí ya me estoy zarpando. Ahí está, ahí me está gustando, ahí me agrada más, se ve más iluminado todo, se ve más vivo, entonces está mejor. El cambio de tonalidad tampoco lo tocamos, esto más bien sería la matiz. Acá, como les digo, recuerden tener todas las luces encendidas al momento de hacer estas configuraciones para que ustedes puedan ir apreciando en tiempo real cómo se va viendo, lo tengan bien configurado. Y ahora vamos a agregar el filtro de enfoque. Este efecto lo que hace es agregarle que los píxeles sean un poquito más grandes y que se note el contraste. Van a ir notando que todo se ve más nítido, porque no es nitidez en realidad, simplemente le agrega como una saturación a los píxeles. Y por último lo que vamos a agregar, o al menos yo en mi caso lo que siempre agrego, LUT. Esto lo que hace es agregarle como un mapeo de tonos de color de saturación. Escupen, acá le vamos a examinar y acá nos va a aparecer estos. Esta es la carpeta que ya nos viene incluida con el OBS cuando lo instalamos, entonces si le damos
alguno de estos, por ejemplo este rojo con negro. Esto realmente es como un filtro de Instagram si lo quieren ver así. Yo les recomiendo que según su webcam, según cómo se vea, según el color, según si se ve más apagado o según el efecto que quieran conseguir, busquen alguno en internet. No, de hecho este es bastante bueno, pero no es como yo lo quiero usar, entonces yo descargué uno. Me voy a descargas y justamente acá yo tengo el mío. Yo descargué bastantes para ir probando uno con uno porque esto es prueba y error. Así que yo agrego el que me gusta, por ejemplo en este caso el que estoy usando mucho ahora sería el Pin Default, este que se llama así. Le doy a este y así es como se ve y le vamos subiendo la intensidad hasta el momento en el que nos guste cómo se vea. Casi a la mitad de mí ya me va agradando ahí y así es como se ve la webcam una vez configurada, por así decirlo. Recuerden que esto es luz natural. Si ustedes tienen más iluminación, por ejemplo ahora yo tengo la lámpara, de hecho se lo voy a encender. Ahora mismo el foco que tengo enfrente lo acabo de encender y así es como se me ve y así es como se vería si fuera totalmente de noche, solamente con la luz lámpara que tengo encendida acá. Se me sigue viendo bastante bien y así es como se me vería si fuera de noche y estuviera toda mi iluminación encendida. Tengo la luz de fondo que me ilumina, bueno, básicamente todo el fondo, y tengo esta lámpara que me ilumina la parte de la cara para que no se me genere sombras por la luz que me cae de espalda. Así que a ustedes se le puede ver mejor, peor según la webcam, según su iluminación. Todo depende de los ángulos, gente, tengan en cuenta eso. Para configurar bien su webcam tienen que tener buena iluminación. Es muy importante, de hecho es más importante la iluminación que la webcam. Puede ser una webcam re barata, pero si tienen buena iluminación van a conseguir que se vea bien. Y pueden tener la mejor de las webcam, pero sin iluminación se va a ver horrible, todo apagado. También hice esta prueba con una webcam genérica que tenía a la mano y estos fueron los resultados. Dejen en los comentarios qué les pareció. Para mí fue un resultado más que aceptable. Y bueno gente, así es como se ve, ya saben cuál es mi secreto, mi gran secreto. Bueno, espero que al ver este video hayan encontrado una solución para su problema. Así que para despedir este video voy a saludar a las personas que comentaron el último video, que sería este, el de la Logitech G435 alta auricular. Gente, vayan a verlo si no lo vieron. Y los saludos son para las siguientes personas. Un saludo para Omar Z Moure, y se suscribió de paso, es el suscriptor número 95 como bien dice su comentario. Gracias por suscribirte, bro. Un saludo para Mauricio Jiménez, escribió excelente review, gracias por ese comentario, crack. Otro saludo para Juan Pache Cruz, gracias por pasarte por el canal. Y por último un saludo para Dylan Centurión, que comentó: qué buen video amigo, me excita. A mí también me excita que comentes XD.